Muy buenas tardes, bienvenidos al basurero. Esta semana, es una semana especial. Voy a estar haciendo algunas cositas fuera de lo normal, de lo común que hago en este canal. Bueno, no les tengo que decir a ustedes, pero pues mañana es el día del veterano, el día de los caídos en la guerra de Malvinas. Y pues bueno, estaba pensando que no solamente quiero enterarme de eso, y estoy agarrando justamente eso de pretexto para enterarme de otras cosas, ¿no? Para envolverme un poquito más en lo que es la historia de Argentina. Tengo nociones de lo que fue la dictadura militar, de lo que pasó, de eventos aislados y del conflicto en general, muy poco. Y la verdad es que quisiera enterarme. En ese caso estoy haciendo esto porque, bueno, el sábado que viene tenemos un live que en el que voy a ver justamente un video de Damián Cook, de historias innecesarias sobre las Malvinas, precisamente. Hasta ahorita todo el sondeo que he hecho me ha arrojado que es, digamos que el video más completo que hay por ahí. Si no, uno de los videos más completos que hay respecto a eso y más imparciales sobre todo, ¿no? O sea, realmente no creo, disculpen mi ignorancia, pero no creo que haya alguien que... puntos encontrados, no lo sé. La verdad es que quiero enterarme de las cosas. Y bueno, tenemos esta semana con esa carga emocional, histórica. Mañana es la conmemoración. El sábado nosotros vamos a tener el live acá para que pues podamos convivir. Bueno, quiero convivir, es cosa mía, quiero platicar con ustedes al respecto, quiero enterarme. De hecho, pasa mucho que en los lives que se hacen, ya sea aquí o en Twitch, cuando hablamos de lo que sea, salen referencias que no entiendo y me gustaría ser parte de la conversación, pero como estoy haciendo una reacción y no puedo ver el chat, se hace un desmadre, ¿no? Entonces, prefiero mejor quedarme callado con mis preguntas porque ustedes ven como el 5% de las preguntas que me pasan por la cabeza. Hay muchas cosas que quiero preguntar y no me da tiempo o no me da la energía para hacerlas, ¿no? Pero en fin, hoy me quiero enterar un poco más y sé que es un tema sensible y ustedes, como quiera, saben que yo siempre entro a esos temas con el más profundo respeto. Y creo que Damián Cook, Historias Innecesarias, es uno de esos canales que provee la información, la imparcialidad. Entonces, digo, no hay mucho como que donde dudarle si ver un video de este señor. Así que voy a ver hoy de qué se trató, cómo estuvo el rollo. Estoy seguro que Damián Cook va a proveer un montón de información sobre la dictadura militar argentina. Pues vamos a ver qué onda, señores. Acompáñenme y como siempre, ustedes saben que estoy abierto a todos los comentarios. Máxime si se trata de un tema tan desconocido para mí y tan importante para ustedes. Vamos a darle. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, quienes estaban escuchando la radio en Argentina escucharon cómo todas las transmisiones se interrumpieron. Bueno. Comenzaba a sonar Avenida de las Camelias, una marcha militar de 1915. Luego, por cadena nacional, se confirmó lo que muchos vaticinaban. El gobierno de Isabel Perón había sido derrocado y comenzaba una nueva dictadura militar en Argentina. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Pero esta sería diferente a todas las anteriores. Esta última dictadura, que fue cívico-militar y eclesiástica, tuvo represión, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte y robo de bebés. También... A ver, esta última... espérenme, creo que me perdí de algo. Pero esta sería diferente a todas las anteriores. Esta todas las última anteriores. Dictadura, que fue cívico-militar y eclesiástica... Estamos hablando de una dictadura... No sé, es como que... Es denso para mí ese tema porque no sé lo que es, obviamente no sé lo que es vivir bajo una dictadura como tal. Y creo que es ese tipo de cosas que no se dicen oficialmente, ¿no? Es como, no lo sé. Es como que un villano diga, yo soy el villano de la película. Nadie dice ser el villano, nadie cree serlo. Oficialmente en este punto, pregunto porque tengo boca, ¿sí? Oficialmente en este punto habían tenido dictaduras anteriores. Me imagino que voy a encontrar información. Tiro la pregunta porque la tengo ahorita. Tuvo represión, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte y robo de bebés. También un plan económico, una propaganda mediática sin precedentes, un mundial de fútbol, una guerra contra Inglaterra, centros clandestinos de detención y mucho más de lo que parece posible explicar en un solo video. Por eso, empecemos desde el principio. Eso me encanta de este cabrón. Qué buen canal es. Síganlo, por favor, si no lo hacen todavía.
Para mediados de los años 70, la población argentina estaba acostumbrada a los golpes militares. Desde 1930, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por parte de José Félix Uriburu, se sucedieron ciclos que alternaron gobiernos democráticos y militares de manera frecuente. Son 1943, en el 55, en el 62 y en el 66. La generación de adultos que vio ascender a los militares en 1976 había visto desde su nacimiento esta interrupción continua del orden institucional. Y existía también un cierto consenso social, sobre todo dentro de la clase media, respecto a que los militares llegaban a poner orden y que tras un periodo breve se iban. No obstante, esa creencia también era relativa. La autodenominada Revolución Libertadora, que había derrocado a Perón en 1955, duró desde septiembre de ese año hasta el 1 de mayo de 1958. Y unos años después, Juan Carlos Onganía gobernó por casi 4 años. No eran dictaduras precisamente cortas. También vale decir que el efecto directo del golpe del 55 fue la proscripción del peronismo, que duraría casi 18 años. Con Perón exiliado en España, Argentina comenzó a atravesar un periodo político marcado por el comienzo de la llamada resistencia peronista, que iría dando paso a movimientos guerrilleros. Comenzaron en zonas rurales, como los Uturuncos en Tucumán y Santiago del Estero, pero con el correr del tiempo estos grupos crecieron también en las zonas urbanas. Los años 60 significaron un fuerte cambio de paradigma para la juventud, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Los movimientos estudiantiles crecían en universidades de Europa y América Latina, y el movimiento hippie y distintas expresiones contraculturales empezaban a tener su reflejo en la música y la estética de la época. Por un lado se daban la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, pero en contraposición también se despertaba la liberación sexual y una creciente crítica al estilo de vida americano en particular y al capitalismo en general. Además, la Revolución Cubana inspiraba movimientos de izquierda que crecían en las universidades y en ámbitos intelectuales y tenían su correlato en el trabajo social en las villas y en la militancia barrial. Incluso había un eco de estas transformaciones hasta dentro de sectores progresistas de la iglesia. De más está decir, no era una transformación exenta de violencia. En Estados Unidos, el partido Panteras Negras denunciaba la brutalidad policial contra los afroamericanos con acción comunitaria, pero también armada. En Colombia, el movimiento guerrillero campesino se fortalecía a través de la FARC y el ELN. Quiero hacer una pausa para agradecer, y no sé si Damián esté viendo eso, pero si estás viendo, cabrón, qué gran trabajo haces, qué buen canal, güey. No solamente los videos son buenos y la información que da es buena, sino que el trabajo que este cabrón hace para agarrar un espectro general del planeta como estaba en el momento de la historia que te va a narrar, te da un panorama global de lo que estaba pasando, y la neta es que lo aprecio mucho. Esta información, por ejemplo, incluso me acaba de aclarar bastante, simplemente con la narrativa de este cabrón, y a pesar de que son cosas que se saben, me acaba de aclarar bastante la animosidad que había contra el capitalismo como tal. Creo que no me había quedado tan claro eso. Bueno, uno hace sus conexiones, ¿no? Tenemos sinapsis neuronal, güey, pero nunca me había quedado tan claro por alguien narrándome la historia, el alcance de la animosidad. Está muy bien narrado esto. Aprecio mucho el trabajo de Damián. Colombia, el movimiento guerrillero campesino se fortalecía a través de la FARC y el ELN, que terminaría llevando adelante secuestros durante décadas, y en Uruguay crecía el movimiento de liberación nacional Tupamaros. Así, con la particularidad de cada país, se transitaban años de expansión guerrillera y acciones armadas. En Argentina, esto estaba marcado por dos movimientos que crecían ampliamente en la juventud: la izquierda y el peronismo. El Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido por su sigla ERP, era el brazo armado juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y a su vez, las Fuerzas Armadas Peronistas y Montoneros fueron la expresión más popular del peronismo de izquierda y exigían el regreso de Perón y el fin de la proscripción. La aparición pública de justamente Montoneros estuvo marcada en 1970 por el secuestro y ejecución del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu no era un blanco cualquiera, había sido el presidente de facto de la Revolución Libertadora que proscribió al peronismo, prohibió incluso mencionar el nombre Perón y ordenó el fusilamiento de militares y civiles peronistas en los basurales de José León Suárez en junio de 1956. Episodio que Rodolfo Walsh inmortalizó en Operación Masacre. Para Montoneros, secuestrar a Aramburu un 29 de mayo de 1970, aniversario del Cordobazo, y someterlo a un juicio revolucionario era un acto cargado de simbolismo. El peronismo proscripto ajusticiaba a quien lo había proscripto. Y el impacto fue enorme.
Montoneros pasó de ser una organización desconocida a ocupar el centro de la escena política argentina. El operativo demostró una capacidad operativa que sorprendió tanto a las fuerzas de seguridad como a la propia dirigencia peronista, y funcionó como un llamado a la acción para miles de jóvenes que se sumarían a la militancia en los años siguientes. Pero también marcó un punto de no retorno en la espiral de violencia que terminaría siendo utilizada como justificación para todo lo que vendría después. El antiperonismo ya era una expresión fuerte en la política argentina y el anticomunismo una tendencia global. Para 1973, el equilibrio era tan frágil que cuando Héctor José Cámpora asumió brevemente la presidencia, ya se sabía que el retorno de Perón era inminente. La elección de No mames. Ok. Fíjate, de todo esto no tenía ni idea. Septiembre le dio un triunfo aplastante con el 62% de los votos, pero la celebración duró poco. Apenas 2 días después, José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y uno de los hombres más cercanos a Perón, fue acribillado a balazos frente a su casa en el barrio de Flores. Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci. El crimen nunca fue oficialmente adjudicado, pero tanto la investigación judicial como múltiples testimonios apuntaron a Montoneros. Rucci representaba el sindicalismo ortodoxo, al que la juventud radicalizada acusaba de frenar las reformas sociales que el peronismo históricamente había prometido. Su asesinato fue un mensaje brutal que dinamitó cualquier convivencia posible dentro del movimiento. El 12 de octubre de 1973, Perón llegó a la presidencia por tercera y última vez, pero gobernaría apenas 8 meses. Las tensiones internas entre las facciones del peronismo no tardaron en desbordarse y la fractura más visible ocurrió el 1 de mayo de 1974, cuando Perón convocó un acto multitudinario en Plaza de Mayo. Montoneros acudió en masa, pero en lugar de acompañar el discurso presidencial, comenzó a corear preguntas incómodas, que por qué había funcionarios de la derecha peronista en el gobierno, o que qué pasaba con las promesas de transformación social que los habían movilizado durante años. Se siente el clima que empuja al argentino a dividirse políticamente, ¿eh? Tengo que decir eso, o sea, desde mi posición de, cuasi argentino, digamos, es agridulce saber ahorita el origen de tantas cosas y ver cómo no quedarme nada más viendo el clima político actual de la Argentina en el sentido de cómo la gente se divide tan fácilmente, sino que además entrar a este punto, ¿no? Estar en este punto en el que dentro de la historia y redrojando un poquito y escarbando un poquito de que ya puedo entender cómo es que se dividen tanto, se dividen muy fácil. No la han tenido fácil, cabrones. Su historia ha estado cargada de muchas decepciones. Con razón, fíjense que una vez yo escuché que Pinti dijo, parecemos hijos de padre golpeador, o no sé cómo lo dijo, no me acuerdo, hijos abusados, algo así dijo Enrique Pinti, lo voy a tener que buscar, pero justamente están confluyendo todas esas ideas en mi cabeza, no solamente desde este punto de vista tampoco, sino que mi país está pasando por una situación difícil que a veces a mí incluso me cuesta platicar, porque tengo mi opinión política. Entonces puedo ver pincelazos de nuestra historia en la suya. Mucho me lo dijeron en los chats, en muchos comentarios, en los vivos incluso. Te hablamos desde el futuro, cabrón. ¿Y sí? Perón, visiblemente furioso desde el balcón de la Casa Rosada, interrumpió su discurso para llamarlos imberbes y estúpidos que gritan, y reivindicó a los sindicatos como la verdadera columna vertebral del movimiento. Montoneros abandonó la plaza y con ello se fue cualquier posibilidad de reconciliación entre Perón y la juventud que había luchado por su regreso. Que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, la cagó. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Madres. En paralelo, la persecución contra el movimiento guerrillero ya había comenzado en democracia. La Alianza Anticomunista Argentina, la tristemente célebre AAA, operaba desde fines de Esto es la tristemente célebre AAA. Mira, güey.
Todavía recién lo escuché. Anoche justamente hicimos una reunión en Discord y escuché esta mención. Y es ese tipo de cosas que no, como no tengo el contexto completo, como no sé qué ignoro, no sé qué preguntar. Fíjate, güey. 1970, la comunista argentina, la tristemente célebre AAA, operaba desde fines de 1973 bajo el mando de José López Rega, ministro de Bienestar Social desde el gobierno de Cámpora. Su objetivo era, lisa y llanamente, el exterminio total de la izquierda en Argentina. Madres. Fíjese que a mí me suelen titular de brujo, ¿no? Entonces yo le podría dar una profecía. El general cumplirá, pues, y con la ayuda de Dios y de todos los argentinos, todo su gobierno, y lo cumplirá exitosamente para bien de la patria y para galardón en la historia. Hay mucha gente que está interesada, hay muchos candidatos que están esperando a ver si pueden tomar el puesto del general. Aquí no se trata de quién quiere, sino de quién pueda. Madres. Con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, la influencia de López Rega en el gobierno de la nueva presidenta Isabel Martínez de Perón fue total. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio, que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. López Rega pasó así a convertirse en el poder detrás del trono, al punto de que ni siquiera se molestaba en disimularlo y hasta respondía preguntas por Isabel. ¿Tiene indicado alguna reunión importante? Bueno, en realidad eso no se lo puedo decir porque eso Hoy el día está condicionado a cómo vaya el movimiento de trabajo. El 5 de octubre de 1975, Montoneros llevó adelante la Operación Primicia, un ataque coordinado al Regimiento de Infantería de Monte 29, un cuartel militar en Formosa que incluyó el secuestro de un avión comercial. ¡No mames! En los meses siguientes, los atentados se multiplicaron, pero también comenzaron a salir mal. El ERP lanzó un asalto al batallón de Arsenales 601 en Monte Chingolo, pero fue un desastre, ya que los servicios de inteligencia habían infiltrado el operativo, los esperaron y mataron a más de 60 combatientes. No jodas. Un golpe del que el ERP nunca se recuperaría. Los medios cubrían estos hechos de manera constante y la sensación de que el país estaba al borde de un abismo se instalaba con fuerza en la sociedad. A la vez, la represión estaba desatada y ya había secuestros, torturas y desapariciones. El principal objetivo eran los jóvenes que militaban tanto dentro del peronismo como en las agrupaciones de izquierda. El video de La Noche de los Lápices, disponible en este canal, sirve como síntesis del nivel de crueldad que significaba el plan de exterminio iniciado en los años previos al golpe. La Noche de los Lápices, me han recomendado mucho eso también, verlo. Del nivel de crueldad que significaba el plan de exterminio iniciado en los años previos al golpe. Para marzo de 1976, las organizaciones guerrilleras ya estaban severamente debilitadas. La amenaza militar real que representaban era una fracción de lo que realmente había sido. Sin embargo, los militares seguían hablando de la guerrilla como si fuera una amenaza capaz de destruir el país, aunque en los hechos ya no lo era. Pero ese discurso les servía como excusa para lo que realmente venían a hacer: tomar el control total del Estado e imponer un proyecto político y económico que iba mucho más allá de combatir a la guerrilla. Pero para eso hacía falta la estocada final, un gobierno militar que llevara la persecución política a un nivel masivo, sistemático y con todos los dispositivos estatales a su servicio. Poco antes de la 1 de la mañana del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón subió a un helicóptero en la residencia de Olivos. Le dijeron que iba a Casa Rosada, pero nunca llegó. El piloto simuló un desperfecto y desvió el vuelo a Aeroparque, donde 3 oficiales la estaban esperando para comunicarle que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder y que ella había sido destituida. La trasladaron en un avión militar a la residencia del Mesidor en Neuquén, junto al lago Nahuel Huapi, y ahí permanecería detenida más de 5 años. La presidenta constitucional de la Argentina acababa de ser secuestrada. Y así llegamos a la madrugada en que la Junta Militar tomó el poder. Este golpe, ya desde sus comienzos, representaba un cambio sustancial con respecto a los anteriores.
Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Las tres fuerzas estaban actuando en conjunto para interrumpir el orden constitucional y lo hacían a través de tres representantes que pasarían a la historia como las caras visibles de una dictadura de una potencia y coordinación nunca antes vista. Jorge Rafael Videla había nacido el 2 de agosto de 1925 y pertenecía a una tradicional familia de la ciudad bonaerense de Mercedes, con antepasados muy vinculados a la política argentina. Su tatarabuelo Blas Videla fue un líder unitario y su abuelo Jacinto gobernó San Luis por un breve periodo. Videla cargaba en su propia identidad con una historia marcada por la muerte. Sus nombres, Jorge y Rafael, fueron elegidos en honor a sus dos hermanos mayores, mellizos entre sí, que habían muerto de sarampión en la década del 20. Para los años 70, Videla ya tenía una carrera militar destacada en el ejército. Emilio Eduardo Macera era nieto de inmigrantes suizos y en él convivían una formación católica rígida y conservadora con una vida que en esa época podría calificarse como licenciosa. Tenía amantes, se movía en ámbitos de vedettes y muchos lo definían como un hombre de la noche. Había ingresado a la Marina a los 17 años y ascendió hasta comandarla en 1973, pero aspiraba a mucho más. Era un anticomunista convencido y también entrenado, ya que había viajado a Washington para formarse en la llamada Guerra Antisubversiva. Además, pertenecía a Propaganda Due, una logia masónica italiana anticomunista de la que también formaba parte el ya mencionado López Rega. Entre Videla y Macera siempre existió una rivalidad marcada, y quien mediaba era Orlando Ramón Agosti, representando a la Fuerza Aérea de la que era comandante. Su vínculo más estrecho era con Videla, con quien eran amigos desde la infancia, aunque su carisma y personalidad eran bastante diferentes. Las tres fuerzas tenían el objetivo explícito de aniquilar lo que calificaban como subversión, y que iba mucho más allá de las organizaciones guerrilleras. La Junta Militar tenía una concepción global. Es que ese es el pedo, güey. No sé, perdón. Voy a hablar porque tengo boca en lo mismo, ¿no? Cuando le declaras la guerra no a alguien, sino a algo, el concepto en general, se vuelve un poquito vaga la lucha y se vuelve como que, no solamente, paradójicamente se vuelve vaga y general al mismo tiempo. Es tan vaga, digamos, que se mueve contra lo que sea que tenga que ver con esa nube. Estoy tratando de ser lo más general que puedo y respetuoso del término, dicho por ellos mismos, y considerando lo que calificaban como subversión, y que iba mucho más allá de las organizaciones guerrilleras. La Junta Militar tenía una concepción global del término, dicho por ellos mismos, y consideraban como un enemigo a todo lo que se opusiera al nuevo orden político y económico que ellos encarnaban. Ay, es que son palabras que resuenan tanto, güey. Y todos los países podríamos beneficiarnos de observar la historia ajena, la historia de otros países, güey. Es dolor. Esto que estoy viendo me duele mucho por ese lado argentino que he cultivado personalmente con ustedes. Pero me duele más todavía por esa predominancia mexicana que tengo, que no puedo hablar, güey. Pero sí, es doloroso, esto es muy doloroso. Juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Así, se desplegó un mecanismo represivo sin precedentes que tuvo por objetivo borrar del mapa a todos los que pensaran diferente, ya sean militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, alumnos de colegios secundarios, maestros, borrar del mapa y también sus familiares. Así se planteó desde el principio y así se hizo por los siguientes 7 años. El golpe militar en Argentina no era una excepción a nivel continental. En Chile ya gobernaba Augusto Pinochet, Uruguay había vivido un golpe el mismo año que puso en el poder a Juan María Bordaberry, en Paraguay hace ya 20 años que Alfredo Stroessner encabezaba una de las dictaduras más largas de la región, Bolivia estaba bajo el mando de Hugo Banzer Suárez y Brasil vivía su propio proceso desde los primeros años 60 con Humberto de Alencar Castelo Branco. No le voy a decir nada. Parece un titán, güey.
Todo esto tenía poco de casualidad. Había un hilo invisible que unía esta tendencia y podría definirse bajo dos conceptos: la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor. La primera era un lineamiento surgido en Estados Unidos a partir de la Guerra Fría y que buscaba impedir la expansión del comunismo. Puta madre, el Plan Cóndor. Es lo que les decía, güey. Entrar a uno de estos videos largos, explicativos de historia y todo, es como jugar un juego de esos de conectar puntitos, güey. Son eventos aislados, cositas de las que tengo noción, y está bueno que ya tengo checkpoints por los cuales atravesar. Es como que me vienen contando la historia y cuando llega a un checkpoint digo, ah, mira, esto lo sé, y de allá me amplía un poco más el panorama. Bajo dos conceptos: la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor. La primera era un lineamiento surgido en Estados Unidos a partir de la Guerra Fría y que buscaba impedir la expansión del comunismo en el mundo bajo la idea central de que se trataba de un enemigo interno. Para combatirlo, veían necesario que las Fuerzas Armadas de cada país recibieran un entrenamiento especial que buscaba reprimir ya no a una tropa extranjera bajo las normas de una guerra tradicional, sino exterminar dentro de las propias fronteras, con un enemigo definido no por características étnicas o religiosas, sino ideológicas. Militares de todos los países mencionados, especialmente de Argentina, recibieron entrenamiento directo tanto de tropas estadounidenses como francesas con un enfoque específico: la contrainsurgencia. Los militares debían estar entrenados para detectar y eliminar a la subversión, y para ello era fundamental contar con herramientas de inteligencia y represión que solo podían garantizarse si se controlaba cada sector del Estado. Para la puesta en marcha de esta estrategia fue central la experiencia de Estados Unidos y Francia en las guerras de Vietnam y Argelia respectivamente. Ambos países comenzaron a adoptar mecanismos de tortura, secuestros y desaparición forzada como método sistemático de combate de aquel enemigo interno, y este conocimiento fue inculcado a los militares latinoamericanos con el objetivo de que lo apliquen a lo largo y ancho de sus territorios. Y de más está decir, fue un proceso que no se dio de la noche a la mañana. Existen registros de que esta doctrina de la guerra sucia fue enseñada por militares franceses a militares argentinos desde 1957 y se aceleró con la aplicación del Plan Cóndor, la otra pata clave que enmarca la dictadura militar argentina. El 25 de noviembre de 1975, reunidos en Santiago de Chile, militares que encabezarían los distintos golpes de Estado en América del Sur sellaron un pacto represivo que tendría una efectividad milimétrica, y Argentina fue un laboratorio destacado para este experimento. El golpe militar del 24 de marzo significó luz verde para dar paso a un sistema represivo aplastante, con la lucha antisubversiva como excusa y un objetivo de disciplinamiento aún más grande y ambicioso. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio tuvieron sus primeras expresiones ya en 1975, con la escuelita de Famellá en Tucumán y el Campito en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. La empresa Sindar de Villa Constitución fue otro de los primeros ensayos de un mecanismo que se masificaría. En el primer año de la dictadura hay registro de 350 centros clandestinos establecidos en todo el país, y hubo otros de breve duración que fácilmente duplicarían esa cifra. Las detenciones, que se daban de manera sorpresiva en la calle o en las casas, ya sea de madrugada o a plena luz del día, por su carácter clandestino, eran en realidad secuestros. Eran llevados a cabo en gran medida por los denominados grupos de tareas, patotas integradas por militares y agentes de seguridad e inteligencia que solían moverse en autos Ford Falcon. El modus operandi de estos grupos habitualmente incluía liberar zonas y llevarse a personas previamente marcadas y a todos los que estuvieran con ellos. Una vez que alguien era chupado, sus familiares ya no sabían su paradero y en muchos casos no lo sabrían nunca más. Regía el estado de sitio y los derechos y garantías básicos estaban suspendidos. De esta manera comenzaba a circular el concepto de desaparecidos. Pero lo que ocurría dentro de los centros clandestinos se mantuvo en el más absoluto de los secretos durante años. La prensa argentina no cubría lo que pasaba en esos lugares y ni siquiera se hablaba abiertamente de su existencia. Esa estructura de desaparición sistemática se erigía sobre 5 centros que, por su importancia y alcance, serían considerados los más emblemáticos: la Escuela de Mecánica de la Armada y el Club Atlético, ambos en la ciudad de Buenos Aires, el Campito en Campo de Mayo, el Vesubio, también en la provincia de Buenos Aires, y la Perla en Córdoba. Aprovecho para mencionar que al menos hasta el momento de la publicación de este video, los mapas de todos los centros clandestinos de detención están disponibles en la página del Gobierno Nacional y hasta se pueden filtrar por provincias. Lo que ocurría dentro de estos centros fue reconstruido años después por los testimonios de los sobrevivientes. El procedimiento era similar en casi todos.
Al llegar, los secuestrados eran tabicados, se les vendaban los ojos con trapos o capuchas y no volvían a ver la luz durante semanas, meses o hasta que los mataran. Eran despojados de sus nombres y recibían un número o un apodo. Las sesiones de tortura, que los militares llamaban interrogatorios, incluían la picana eléctrica, golpizas prolongadas, simulacros de fusilamiento y el submarino, tanto seco como húmedo. Podían durar horas y repetirse durante días y días. Puta madre. El objetivo declarado era obtener información sobre otros militantes, pero la tortura seguía aún cuando el detenido ya no tenía nada más para decir. Sí. Cuando no eran torturados, lo disfrutaban los seguramente. Permanecían hacinados en espacios mínimos. En la ESMA, el sector conocido como capucha, era un altillo donde cada detenido ocupaba un espacio en el piso de no más de 1 metro de ancho, separado del siguiente por una placa de aglomerado. Ahí mismo hacían sus necesidades en un balde. Las condiciones sanitarias eran deliberadamente degradantes y se los mantenía en un estado de deshumanización permanente. En la ESMA se dio además un caso particular. Un grupo de detenidos fue obligado a realizar trabajo esclavo, falsificando documentos, traduciendo textos y hasta redactando artículos para el diario Convicción, el órgano de difusión que Masera usaba como plataforma política. Escribían bajo amenaza de muerte, torturados por quienes les encargaban los textos. El destino final de la inmensa mayoría era lo que los militares llamaban el traslado. Se les decía a los detenidos que serían trasladados a otro centro o a una granja de recuperación, pero en realidad eran drogados con pentotal y cargados, muchas veces aún con vida, en aviones militares desde los que eran arrojados al Río de la Plata o al mar abierto, en los que se definieron como los vuelos de la muerte. Otros esos son los famosos vuelos de la muerte, como NN. Se estima que solo por la ESMA pasaron alrededor de 5.000 personas. De ellas sobrevivieron menos de 200. Todo este proceso se daba en la clandestinidad y en algunos casos concretos se procedía al blanqueo de detenidos poniéndolos a disposición del Poder Ejecutivo. En casos aún más contados se los mandaba al exilio o pedían asilo. Ese fue el destino de artistas comprometidos que tras amenazas, extorsiones, listas negras y desapariciones de seres queridos debieron abandonar el país. Y toda la verdad se comenzó a filtrar poco a poco. Entre el 6 y el 15 de noviembre de 1976, una delegación de Amnistía Internacional llegó a la Argentina. El objetivo... Este es uno de esos checkpoints de los que hablo. O sea, por ejemplo, esto de... Sí sé de artistas argentinos que se tuvieron que ir. Como músico y como músico folclórico, de folclore sudamericano justamente que fui, pues de allá conozco más o menos esto. Entonces ese es otro checkpoint que quería mencionar. Eso de los artistas en Europa también me está quedando un poco más claro a partir de ahorita. Listas negras y desapariciones de seres queridos debieron abandonar el país. Y no reconozco. La verdad se comenzó a filtrar. Su cara me suena, no sé quién es. Poco a poco. Entre el 6 y el 15 de noviembre de 1976, una delegación de Amnistía Internacional llegó a la Argentina. El objetivo era recabar información directa y reunirse con autoridades para denunciar la existencia de personas presas por motivos políticos, tortura, secuestros ilegales y desapariciones forzadas. El grupo, integrado por una investigadora del Secretariado Internacional, un parlamentario de la Cámara de los Lores del Reino Unido y un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y sacerdote católico, se entrevistaron con familias víctimas de la represión. La investigación no fue fácil. Recibieron hostigamiento y vigilancia constante con una escolta de 20 policías de civil que los seguía y amedrentaba. No mames. En el primer aniversario del golpe de Estado, dieron a conocer un informe en el que hicieron público en una conferencia de prensa en Londres lo que estaba pasando en Argentina. Los secuestros, torturas y las personas desaparecidas cuyas familias habían contactado a Amnistía. ¿Cómo les fue? Esa lista, con nombres, apellidos y fechas de secuestros, fue la primera aproximación a una cifra mucho mayor que nunca fue detallada en su número exacto por las fuerzas militares. En el documento recalcaban que las autoridades se negaban a facilitar datos de los detenidos. Según la estimación del organismo, solo hasta enero de 1977 había entre 5.000 y 6.000 presos políticos, de los cuales por lo menos 2/3 no tenían cargo alguno. La cifra de desaparecidos ese primer año se situaba en torno a los 15.000. Se habían presentado habeas corpus, se recibían unas 10 denuncias por día y ya se mencionaba la existencia de centros no oficiales de detención. Este informe se convertiría
convertiría también en el primer daño a la imagen pública internacional de la dictadura, que buscaba mantener una idea de orden y paz interior. Pero además del aspecto político y social que buscaba imponerse a través de la violencia, otro foco fundamental para entender este periodo es el aspecto económico. Ahí es donde quizás estén explicadas las verdaderas motivaciones de todo esto. Una figura central de la dictadura fue un abogado, economista y profesor universitario que ya había dado sus primeros pasos como funcionario de gobiernos de facto anteriores, José Alfredo Martínez de Oz. Apenas iniciada la dictadura, presentó su programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. El programa incluía liberación de precios, libre mercado de cambio, liberación total de las importaciones, quita de retenciones a exportadores, liberación del precio de los alquileres, eliminación de subsidios, suspensión de paritarias y del derecho a huelga y, sobre todo, de toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Para Martínez de Oz, el efecto inmediato de su plan sería lo que dio en llamar los 3 incendios: inflación, deuda y recesión. A largo plazo, la dictadura aseguraba que todo esto desembocaría en una Argentina que, apoyada en el desarrollo del sector agropecuario, petrolero y minero, se insertaría en un nuevo orden internacional del trabajo que demandaba a naciones proveedoras de materias primas. Pero este plan no se improvisó el día del golpe. Venía gestándose desde hacía años en un círculo de civiles conocido como el Grupo Perrió, liderado por el abogado político Jaime Perrió. Lo integraban empresarios, intelectuales y economistas que compartían una misma visión: desmantelar todo lo que el peronismo y la izquierda habían construido o aspiraban a construir. Bueno, lo mismo de los no objetivos, ¿sabes? Cuando tu objetivo es destruir lo que otro hizo, y les digo, hablo desde la absoluta ignorancia. No absoluta, pero bueno, ignorancia al fin. Cuando te vas en contra de algo que otra persona ya hizo, o simplemente vas en contra de un concepto como tal, realmente no estás creando, no estás produciendo, y eso es y eso sí, es algo por lo que siempre he abogado. ¿Por qué hago la pausa ahorita para algo tan obvio? Porque es algo en lo que yo creo de corazón y lo he pensado toda la puta vida, menos es lo que recuerdo de mi vida, ¿no? Que no podemos enfocarnos en el no, sino en el sí. Y no nada más es en cuestión de ser Benito, buen día, voy a amanecer positivo. Y sí, no, sino pensar no solamente en los nos, sino en los sís. Tuve desde muy chico esa enseñanza, y sí se lo tengo que agradecer. Eso sí se lo tengo que agradecer mucho a mi papá y a mi hermano, que me hayan inculcado mucho eso de responder en todo momento y de tratar de hablar con afirmaciones y no en negativas, ¿no? No sé si me explico, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Por ejemplo, te preguntan y dices, me gusta que no eres así, que no eres asado, que no eres asado. No, güey, ¿qué te gusta? ¿Qué sí? ¿Me explico? Ese tipo de mentalidad puede llevar a cualquier tipo de mentalidad puede convertirse en una bola de nieve y llevar a algo extremo. Un bully se puede convertir en un presidente un día porque a punta de putazos llegó al poder. Todo puede ser escalable. Esa es una combinación de hechos, pero por eso pensé en esto. Es una combinación de gente que venía ya con ideas de superioridad, porque dices, o sea, si yo voy a conseguir algo, son militares, güey. Si yo voy a conseguir algo, lo voy a conseguir a punta de vergazos si es necesario, primero. Y segundo, mi meta es no a aquello, no a lo otro. Es justamente en lo que no deberías enfocar, deberías enfocarte en qué sí crear, ¿no? Aquí pasa mucho en México y estoy seguro que allá también, por lo que estoy viendo, al menos en este caso fue así. No sé si siempre pase, pero aquí, por ejemplo, cuando un partido político gana y es un partido político diferente al anterior, estoy hablando de elecciones locales, elecciones estatales, ¿no? Municipales, todo lo que ya existía, todos los recibos de todo lo que tenga que ver con cosas del gobierno cambian de color. Hay que reimprimir todo porque ahora no somos azul, somos bordó. Ahora no somos bordó, somos verdes. Ahora no somos verdes, somos azules otra vez, ¿sabes? Está cabrón eso. Invertimos más tiempo y dinero y esfuerzo en tapar lo que otros hicieron porque quiero que me vean a mí, que en realmente crear algo. Y a eso es a lo que voy. O sea, esa es una de esas bolas de nieve que desemboca en algo grave. El hecho de que tú seas tan egocéntrico que quieras que todo el mundo te agradezca a ti. Incluso si hay una cosa que ya funciona, la voy a renombrar. Voy a decir, esa mierda no funciona, le pongo otro nombre. Digan, miren lo que acabo de crear. O sea, eso pasa y no estoy hablando de un solo partido político, no estoy hablando de una sola facción, estoy hablando en general. Estoy hablando en función de cómo debería funcionar el mundo y cómo
todo lo que es ego y dinero, manejan y reformulan las cosas, moldean, esa palabra estaba buscando, moldean nuestra normalidad. Dije que no iba a hablar tanto en este video, iba a durar un chingo, perdón. Ellos estaba el propio Martínez de Hoz y también frecuentaba el grupo Mariano Grondona, un periodista que tendría un protagonismo central en la construcción del relato mediático que acompañó a la dictadura. Porque el plan económico necesitaba un complemento indispensable, el silencio, y el sistema de medios masivos del país fue clave para garantizar. La lógica de Martínez de Hoz era simple: una clase obrera fuertemente sindicalizada y una industria sostenida por subsidios estatales llevaban al país al atraso. La solución se sintetizó en un eslogan que definió a la dictadura: achicar el Estado es agrandar la nación. El aspecto propagandístico de la dictadura resultó clave para que ese mensaje se instalara con fuerza en la sociedad. Además de las campañas publicitarias, el cine y la televisión fueron elementos claves para difundir estos conceptos. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Desde productos de entretenimiento que buscaban desviar la atención hacia historias simples y comedias ligeras, hasta un lavado de cara explícito de las fuerzas militares en diferentes productos audiovisuales. Levantar el techo. Veamos. ¡Eso, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Todo colaboró a que se creara un clima social la que retórica. Sellado el silencio. En las calles, Cuando una retórica no viene acompañada de datos, güey. Todo colaboró a que se creara un clima social que mantuvo sellado el silencio. En las calles, este mensaje se tradujo en una frase típica de la época cada vez que un grupo de tareas secuestraba a alguien. Algo habrá hecho. Desorden, especulación, terrorismo. Puta madre, qué peligroso es eso. Estancamiento. Anoche casualmente en Discord me recomendaron, no me acuerdo qué era, lo tengo apuntado, un audiovisual, no sé si era un documental, no sé, se llamaba Algo habrá hecho. Ya entendí, ya entendí el origen de esa frase. Alguien, algo habrá hecho. Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Y la Iglesia Católica en su cúpula fue otra pata fundamental del entramado represivo. Puta madre. Se trató de una omisión, fue una participación activa, claro. El vicariato castrense, la estructura de la Iglesia que asignaba capellanes a la ¿Cómo para eso se hizo? Nada. Fuerzas Armadas, estaba encabezado por Monseñor Adolfo Tortolo, que era también presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Tortolo defendía la legitimidad de la tortura, citando teólogos medievales, y meses antes del golpe ya anunciaba que las Fuerzas Armadas encabezarían un proceso de purificación. A su lado, el obispo Victorio Bonamín, provicario castrense durante más de 2 décadas, llevaba un diario personal en el que anotaba lo que sabía sobre los métodos represivos. No eran casos aislados, se calcula que al menos 102 capellanes ejercieron su función pastoral en unidades militares donde funcionaban centros clandestinos de detención. Algunos asistían a sesiones de tortura, otros aconsejaban a los familiares de desaparecidos tener paciencia y resignación, y otros directamente colaboraban con los servicios de inteligencia. Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata, tenía rango de comisario como capellán de la policía bonaerense y visitaba a los detenidos torturados repartiendo medallas religiosas y hasta les aconsejaba confesar lo que sabían a cambio de que les mitigaran la tortura. El padre
padre Emilio Gracelli recibía a las familias que buscaban a sus desaparecidos, tomaba nota de cada caso y tenía vínculos directos con los marinos de la ESMA. Y además portaba un arma bajo la sotana. Por supuesto, ¡no mames! Hubo excepciones notables, como Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado el 4 de agosto de 1976 por denunciar la represión, o Monseñor Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, que acompañó a los organismos de derechos humanos desde el primer día, pero la jerarquía eclesiástica como institución eligió el silencio si no era la colaboración. A su vez, la censura sobre cualquier producto considerado subversivo estaba en su máximo nivel, además de la persecución a artistas, la prohibición de transmitir ciertas canciones en la radio y los recortes impuestos a mensajes que se entendían como contrarios al régimen. También había quema de libros y prohibiciones que resultaban hasta ridículas. Por solo poner unos ejemplos, prohibieron libros infantiles como Un elefante ocupa mucho espacio porque los animales del cuento hacían una huelga. Prohibieron La planta de Bartolo porque tenía fantasía ilimitada y cuestionamiento ideológico social. Prohibieron Cinco dedos, un cuento donde una mano verde persigue dedos rojos que se unen formando un puño, ya que lo catalogaron como preparación para la captación ideológica típica de la acción subversiva. Y prohibieron hasta El Principito. Entre las razones, no mames, el personaje habla de libertad y aparece un dictador turco que los militares temían que se asociara con ellos. También porque lo encontraban en muchas casas allanadas de subversivos, y es que simplemente era un libro totalmente popular. Y aún hay más. Me hace recordar al Dr. House. Ahorita voy a ver Aún hay más, cuando él está tratando de probar un punto y le dice a una estudiante en una conferencia, le dice, disculpa, ¿tienes cáncer? Y dice ella, no mames. Y le pregunta, ¿qué es eso que estás tomando? ¿Es jugo de manzana? Dice, sí, es jugo de manzana. Ah, entonces el jugo de manzana previene el cáncer. De subversivos, y es que simplemente era un libro totalmente popular. Y aún hay más, prohibieron hasta una rama entera de las matemáticas. Sacaron la teoría de conjuntos de los programas escolares porque la palabra conjunto les sonaba a agrupación, a masa, a multitud, y los diagramas de Venn les parecían sospechosos de incitar ideas de agrupación. El Confer tenía una lista de casi 200 canciones censuradas. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? El 30. Me pega mucho la negra Sosa. Ya muchos de ustedes ya sabrán por qué. De abril de 1977 ocurrió uno de los eventos más contundentes de la creciente resistencia contra la dictadura. 14 mujeres se reunieron en la Plaza de Mayo ante las puertas de la Casa Rosada para exigir saber dónde estaban sus hijos. Esta situación ya había comenzado a suceder en barrios y bares. Cada vez más mujeres se reunían a compartir lo que durante los últimos meses las desvelaba. Sus hijos e hijas que habían sido detenidos estaban ahora desaparecidos. Ninguna autoridad respondía qué había pasado con ellos, en qué comisaría estaban retenidos, ni cuáles eran los cargos en su contra si es que había. Azucena Villaflor de Vincenti fue una de las primeras en proponer que, en lugar de ir a recorrer comisarías cada familia por separado, hicieran un pedido colectivo. Y no solo buscaban a sus hijos, algunas también a sus nietos, ya que numerosas mujeres jóvenes que permanecían secuestradas estaban embarazadas y debían haber dado a luz en el transcurso de esos meses. Con el tiempo se sabría que esos bebés seguían con vida, pero habían sido robados. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver dónde están. No que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con NN. Ya sé que es NN. ¿Ustedes son mentirosas? ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Puta madre, qué fuerte esto, cabrón, qué fuerte, güey. No, sí, de esto ya sabía algo, con mi novia platicaba de esto. Generalmente cuando las cosas tocan el espectro de la paternidad, puta, me atraviesa el corazón, güey. Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias.
Está todo testimoniado. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde nuestros están. Los hijos y ¿Por los qué no nietos. muestren la cara y digan dónde están? Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Por eso, si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. La primera ronda en Plaza de Mayo fue totalmente improvisada, como... Es fuerte esto, cabrón. Es muy fuerte esto, La primera ronda en Plaza de Mayo fue totalmente improvisada. Como regía el estado de sitio y estaban prohibidas las reuniones, los militares obligaban a circular, por lo que las mujeres comenzaron a caminar en círculos. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Así nacían las madres de Plaza de Mayo. Eso he escuchado también. Lo también. harían las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas de Plaza de Mayo. En ellas aparecía el primer pedido público internacional de justicia por quienes estaban viviendo aquellos crímenes en carne propia. Y sus voces no pasarían desapercibidas por los militares. Públicamente, la dictadura las calificaba de locas, pero puertas adentro se ponía en marcha un plan de exterminio dirigido especialmente para ellos. ¡No! El encargado de llevarlo a cabo se llamaba Alfredo Astiz y era uno de los mejores alumnos del capitán de corbeta Jorge Eduardo el Tigre Acosta, quien estaba al mando de la ESMA. Astiz empezó a oficiar de espía y su tarea consistió en infiltrarse entre las madres de Plaza de Mayo, ganarse su confianza y sacar provecho de su juventud y de sus buenos modales. Durante meses adoptó otra identidad. Las madres lo conocían como Gustavo Niño y dijo ser familiar de un desaparecido. De hecho, el 10 de diciembre de 1977 firmó una solicitada en el diario La Nación con su falsa identidad en la que exigía la aparición con vida de los desaparecidos hasta ese momento. Era un colaborador activo en las organizaciones de derechos humanos que se hacían en la iglesia, pero en realidad tomaba nota de todo y redireccionaba esa información a la ESMA, mientras esperaba que le dieran el visto bueno para pasar a la siguiente fase del plan. Puta madre. Identificar. Astiz marcó hacia 12 personas, incluidas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, a 2 monjas francesas y a 7 activistas. Para que los grupos de tareas pudieran identificarlos, Astiz le dio un beso y un abrazo a cada uno en el atrio de la iglesia. ¡Qué hijo de Después de eso, puta, todos fueron secuestrados. El propio Gustavo Niño, es decir, Astiz, también se evaporó. Por un tiempo, las organizaciones lo creyeron un desaparecido más, pero en realidad él había regresado a las filas militares. Las 12 personas que había entregado, en cambio, fueron torturadas y arrojadas al mar, aún con vida, pero bajo los efectos de las drogas sedantes. Tiempo después, algunos cuerpos llegaron, empujados por la corriente, hasta las playas de General Lavalle y fueron enterrados como NN en el cementerio local. Cabe destacar que antes de asesinar a las monjas francesas, las obligaron a posar para una foto en el sótano de la ESMA, sentadas frente a una bandera de montoneros y con un diario del día, como si hubieran sido secuestradas por la guerrilla y no por el Estado. La foto fue tomada por otro detenido desaparecido, forzado a trabajar como fotógrafo dentro del centro clandestino. La imagen se hizo circular públicamente para desviar los reclamos del gobierno francés. Años después, otro prisionero obligado a trabajar en el laboratorio fotográfico de la ESMA, Víctor Basterra, logró robar y sacar de ahí negativos de otros detenidos desaparecidos y, sobre todo, fotos de los propios represores. Las escondía en su ropa interior durante las salidas vigiladas que les permitían.
El año 77 significó un punto de quiebre para la dictadura. La inflación se había disparado, la rivalidad entre Videla y Masera seguía tensionando a las juntas y el escándalo de las desapariciones parecía una olla de presión mediática difícil de acallar, sobre todo en el extranjero. El diario Buenos Aires Herald, bajo la protección de la embajada británica, publicaba de manera solitaria que en el país había secuestros y torturas y que el número de desaparecidos era tan incierto como descontrolado. Entonces, Videla decidió dar un volantazo y dar cierta muestra de apertura al mundo, y un mundial de fútbol parecía la forma más efectiva de controlar la narrativa. Los que me conocen saben lo que estoy pensando, güey. Y no saben cómo los quiero por eso, güey. Ser anfitriones de la Copa Mundial significaba abrir las puertas del país a la prensa internacional y la oportunidad parecía perfecta para que la dictadura limpiara su imagen y estabilizara la golpeada economía. Pero también daba la chance a que quienes se animaban a denunciar los crímenes tuvieran un micrófono que por fin los escuchara. Así, entre el 1 y el 25 de junio de 1978, la selección argentina encabezada por Mario Alberto Kempes se abrió paso en el fixture mundialista hasta salir campeones. La primera estrella en la camiseta de la selección se trasladó una euforia social sin precedentes en un pueblo profundamente futbolero, y Videla quiso capitalizar las multitudes celebrando en las calles como si se tratara de un apoyo directo a su gobierno. El Mundial, además, se apoyó en un fuerte programa propagandístico conocido como la Campaña Anti-Argentina. Esta estrategia de comunicación, impulsada por la dictadura y acompañada por las grandes empresas mediáticas, principalmente los diarios Clarín y La Nación, tuvo su pico en plena fiebre mundialista. Se afirmaba que las crecientes denuncias por violación a los derechos humanos que se hacían tanto dentro del país como en organismos y medios internacionales eran en realidad mentiras divulgadas por grupos alineados a la subversión que buscaban desestabilizar al gobierno argentino. De esta lógica, de eso sabemos otro nuevo eslogan. Un rato largo. Habían miles de calcomanías. Los argentinos somos derechos y humanos. La campaña fue ideada por una empresa en Londres y contratada por Videla para instalar el lema en la población. Al año siguiente, la empresa Lipson Sociedad Anónima pagó $16.117 por 250.000 stickers que mucha gente colocó en sus ventanas y automóviles. En el medio, la dictadura estuvo a punto de llevar al país a una guerra contra Chile. Ya no mames. El conflicto territorial por el canal Beagle llegó a su punto de máxima tensión el 22 de diciembre de 1978, cuando se lanzó la Operación Soberanía y las tropas estuvieron a horas de cruzar la frontera. La guerra se desactivó sobre la hora por la intervención del Papa Juan Pablo II, quien envió al cardenal Antonio Zamoré como mediador. No mames, el episodio dejó en evidencia una lógica que se repetiría pocos años después: la disposición de los militares a arriesgar vidas por orgullo nacionalista cuando el poder se les empezaba a escapar un poco de las manos. Videla creía estar logrando la revitalización de su régimen, pero la galopante inflación seguía siendo un problema que Martínez de Oz no alcanzaba a resolver, por lo que junto a Ricardo Arriazu crearon la tablita. Consistía en un esquema de devaluaciones programadas que ajustaban el tipo de cambio por debajo de la tasa de inflación. Esto daba lugar a la famosa puta madre. Que ajustaban el tipo de cambio por debajo de la tasa de inflación. Esto daba lugar a la famosa bicicleta financiera, donde se vendían dólares, se cambiaban a pesos, se ponían a trabajar a tasas de interés altas y se volvían a cambiar por dólares en el momento justo para aprovechar una ganancia mayor y fugarlos. Esa es la especulación de la que tanto se quejaba Enrique Pinti. Y él habla mucho de creo que lo escuché hablar de la bicicleta financiera, pero no lo recuerdo en este contexto en sí, de lo que voy a decir. Él hablaba mucho de la especulación y en diferentes monólogos espolvoreaba eso de la especulación. Esa palabra me quedó porque yo a esa edad, cuando empecé a contactar contenido argentino, Pinti y Landresino, humoristas por audio, ¿no? Ares, de hecho. En esas épocas yo no tenía mucha conciencia de qué era la especulación como tal. Para mí especulación en su sentido más estricto de diccionario, digo especulación, pues ¿qué tiene de malo especular? ¿Sabes? Especular es un verbo como cualquier otro. Y a raíz de eso, de hecho, me puse a investigar. Fíjate cuánto le debo al conocimiento de la cultura argentina. Bueno, y eventualmente ya me enteré de qué era. Pero ahorita recontextualizado está bueno saber. O sea, como me está transportando otra vez con todo el conocimiento a cuando escuchaba a Pinti.
palabras, especulamiento justo para aprovechar una ganancia mayor y fugarlos. En otras palabras, especulación financiera. Esto daba por resultado un clima de plata dulce, facilidades momentáneas para consumir desenfrenadamente productos en apariencia baratos o para hacer viajes por costos menores a los acostumbrados. Ese clima de época quedó reflejado en la película titulada justamente Plata Dulce, estrenada en 1982. Plata dulce. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. Federico Lupi. Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida, los argentinos. Esa burbuja financiera generó un estado de aparente... Ya me recomendaron mucho Plata Dulce también. Federico Lupi en esa película debe, no sé, me llama la atención. Me cae re bien ese señor. No sé si viva. Nosotros, querida, los argentinos. Esa burbuja financiera generó un estado de aparente prosperidad que incluso parecía beneficiar a sectores medios de la población que nunca había podido darse esos lujos, pero terminó siendo un espejismo más. Como toda burbuja, estaba destinada a explotar. La dictadura ya había entrado en su última fase. Para 1979, las denuncias sobre torturas y desapariciones habían generado una presión externa que Videla difícilmente podía controlar. Del 6 al 20 de septiembre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una delegación para evaluar lo que estaba ocurriendo y la dictadura accedió a recibirla. Los 14 días en que la comisión estuvo recorriendo centros de detención no hizo más que confirmar las sospechas. Recopilaron 5.580 denuncias directas de violaciones a los derechos humanos. ¡Puta madre! Y resultó un paso fundamental para la reconstrucción de lo ocurrido en los 7 años de dictadura. Pero aún quedaba camino por recorrer, y uno de los momentos de 1979 que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva se dio durante una conferencia de prensa que Videla encabezó en diciembre de ese año, cuando habló por primera vez del concepto de desaparecidos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¡Ay, cabrón! Su definición marcó un hito, porque era una justificación de las atrocidades ocurridas bajo sus órdenes, pero también un reconocimiento de la responsabilidad estatal en lo que se estaba denunciando. Sí, me duele la cabeza nada más de pensar en esto, cabrón. Bajo sus órdenes, pero también un reconocimiento de la responsabilidad estatal en lo que se estaba denunciando. Algo se estaba rompiendo en ese manto de silencio y también comenzaban a aparecer voces en contra de la dictadura a pesar del terror instalado. El 27 de abril de 1979 se realizó la primera huelga general contra la dictadura con un 70% de los trabajadores del país adhiriéndose. A pesar de que la mayoría de las comisiones internas de los gremios habían sido desmanteladas y que los delegados sindicales estaban secuestrados y desaparecidos, una enorme masa de trabajadores de distintas industrias pararon. Y si bien los medios no hablaban de la huelga, la semilla se había plantado. Para 1980, la situación económica se perfilaba hacia una crisis inminente y las denuncias seguían minando la hegemonía de Videla. El movimiento obrero, así como dirigentes políticos de todo el arco opositor a la dictadura, comenzaron a fortalecer una organización que en 1981 dio paso a la Multipartidaria Nacional, integrada por, como su nombre indica, muchos partidos políticos diferentes y en ocasiones hasta opuestos. El objetivo era muy claro, recuperar la democracia. Para ese momento eso ya no parecía algo inalcanzable, ya que las fisuras en el poder militar eran evidentes, a tal punto de que ciertos actos de rebeldía empezaban a lograrse. Así, con Ricardo Balbín a la cabeza, varios dirigentes de diversos partidos se reunieron por primera vez para anunciar que la salida de la dictadura era posible y que ni el estado de sitio podría frenar ese proyecto. Y en la cúpula militar también pasaban cosas. El 29 de marzo de 1980 Videla dejó de estar al frente como presidente de facto, ya que la crisis económica terminó de dinamitar su poder. Fue reemplazado por Roberto Eduardo Viola, quien tenía el sueño de mantenerse en ese cargo hasta el 85. En este contexto, la reorganización social y especialmente la sindical parecía tener un horizonte, y fue por esos meses cuando Saúl Ubaldini se fortaleció como líder de la CGT. Pero mientras el peso se seguía devaluando y la imagen de Viola bajaba a ritmo vertiginoso, el sector más duro militar contraatacó desde adentro. La Junta Militar anunció que Viola, por cuestiones de salud, era incapaz para ejercer el mando
y más tarde hicieron algo así como un golpe dentro del golpe, y en su lugar quedó Leopoldo Fortunato Galtieri. Él, durante el periodo más decadente y agonizante de la dictadura, buscó realzar la imagen con una decisión que se cobraría la vida de 649 personas: la Guerra de Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Sobre esto ya hay un video en el canal y lo recomiendo para profundizar en el que se convertiría en uno de los hechos más traumáticos de la historia argentina reciente. Fíjate que no sé por qué intuían, no tengo ni idea de por qué intuía que era necesario ver esto antes. Tal vez necesario no, pero bueno, complementario sí. Perdón, estoy en silencio porque estoy en shock, de hecho, estoy en shock. Para profundizar en el que se convertiría en uno de los hechos más traumáticos de la historia argentina reciente. Fue la expresión más exagerada de la campaña mediática que intentó imponer la dictadura para sostenerse en el poder, aun cuando desde adentro todo ya había empezado a desmoronarse. En el continente, mientras tanto, el silencio social que había permitido a los militares mantenerse todos esos años en el poder terminó de romperse el 30 de marzo de 1982, cuando una multitudinaria marcha bajo el lema Paz, Pan y Trabajo copó la Plaza de Mayo y otros puntos del país. Con la derrota en Malvinas, se terminó de dilapidar el precario liderazgo de Galtieri, que renunció el 17 de junio de 1982, dejando tras de sí una herida social que nunca iba a sanar y una crisis económica que seguía acelerada. El último presidente de facto de Argentina sería Reinaldo Viñoly, un epílogo dictatorial que cerró con un 200% de inflación y una decisión que sería la condena de los años que vendrían: la deuda externa. En esa época, un joven, Domingo Cavallo, asumió como titular del Banco Central y puso en marcha mecanismos que, durante su gestión y la de su sucesor, terminaron transfiriendo miles de millones de dólares de deuda privada de grandes empresas al Estado. En otras palabras, se estatizó la deuda privada. Tema ya hablado un poco más en profundidad en el video de la crisis del 2001. Pero para que la dictadura cayera hubo mucho más que un imparable... Creo que ese de la crisis 2001 tendría que verlo también. Justamente cuando vimos la película de Darín. No sé si vimos eso. No sé, tendría que checar. Pero para que la dictadura cayera hubo mucho más que un imparable deterioro económico. La multisectorial presionaba por una salida en las urnas y eso fue acompañado el 16 de diciembre de 1982 por una concentración de 100.000 personas conocida como la Marcha por la Democracia. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones con el 51,7% de los votos. Así, la Unión Cívica Radical marcaría el rumbo de la recuperación democrática al imponerse al candidato peronista Ítalo Lúdar. Pero la reconstrucción del país iba a ser muy compleja. Los militares habían retirado del poder, pero seguían siendo un foco de tensión permanente para el recién asumido gobierno. Y eso quedó claro con los alzamientos carapintadas. Masera también intentó posicionarse en el nuevo orden democrático a través del Partido para la Democracia Social. Pero de más está decir, los jerarcas militares ya no tenían ningún lugar en la política partidaria, ya que tras un largo y complejo proceso judicial y político, llegó el juicio a las juntas. El 22 de abril de 1985. Ya lo vimos en la película de Darín se también. convirtió en un caso de estudio a nivel mundial. Por primera vez, un tribunal civil juzgaba a los altos mandos militares de una dictadura. Y las sentencias tampoco tuvieron precedentes. Videla y Masera fueron condenados a prisión perpetua, Viola a 17 años y Agosti a 4 años y medio, entre otros. Así, la sociedad argentina y mundial comenzaba a descubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Los testimonios de exdetenidos, familiares y sobrevivientes habían sido recopilados en el libro Nunca Más, publicado en 1984. El contenido de esos relatos es absolutamente crudo, al igual que los testimonios de quienes declararon en el juicio. La obligación de la patota era torturar. Lo hacían profesionalmente, lo hacían en forma fría, lo hacían en forma calculada. No necesitaban de ninguna droga, de alcohol, de nada. Estaban absolutamente conscientes de lo que hacían. Señor presidente, voy a contar el caso de una persona a la que no conocía, a quien torturaron durante días enteros. La patota lo torturó día y noche, lo torturó sin piedad, con todos los métodos que he relatado y muchos más. Por fin lo dejaron en paz y se fueron. Lo dejaron tirado enfrente de nuestro pasillo. Oíamos el jadeo de esa persona. Cuando la patota se fue, señor presidente, los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero.
y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpeme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Lamento haberlo dicho, pero creo que es importante, porque aquí se ha hablado de excesos, y supuestamente estos son los excesos. Entraron 5 personas. El primer directo de Twitch, de hecho, que hicimos fue justamente una reacción a esa película, a la película de Argentina 1985. De este caso sí conozco, pero es muy fuerte ver recontextualizada la información que vi allá, porque obviamente ya tenía contexto, pero el ambiente era otro también. O sea, esto es muy denso volverlo a ver de esta forma. Disfrazadas con pelucas, con barbas postizas, y uno de ellos de civil, la cara descubierta. Perdónenme, pero estoy muy nerviosa. Primeramente lo sacan a mi hijo a la calle, y otro decía que no, este chico no lo llevamos. Enseguida otro dice: no, te dije que este chico lo llevemos. Y ahí fue cuando nos sacan los dos a la calle. Nos ponen con manos sobre el techo. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 15 años. Puta madre. Nos ponen con las manos sobre el techo y ahí nos vendan y nos encapuchan. Primero entro yo al coche y seguidamente mi hijo, que fue sus últimas palabras. En el momento de que nos pone la venda, él me estaba mirando a mí. Fue su única vez que lo vi. A la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se vio venir. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden intermedio. Señores, de pie. Muchas de estas declaraciones se pueden encontrar completas en YouTube, y muchas fueron compiladas en la película El juicio de Ulises de la Orden. Mira. Son casi 3 horas de los relatos más duros que se puedan imaginar. Madre. Sin embargo, la justicia duró poco. Las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas en 1986 y 1987, suspendieron los juicios pendientes y determinaron que los militares de menor rango no debían ser juzgados por estar cumpliendo órdenes. Y entre 1989 y 1990, ya bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, llegaron los indultos que dejaron sin efecto las condenas del juicio a la Junta. No seas los beneficiados mamón, no fueron solo los comandantes, también ¿sí? quedaron ¿Tanto así? O sea, indulto con todas sus letras. Ya bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, llegaron los indultos que dejaron sin efecto las condenas del juicio a las juntas. Los beneficiados no fueron solo los comandantes, también quedaron libres represores como Ramón Camps, responsable de 29 centros clandestinos, Guillermo Suárez Mason, jefe militar a cargo de desapariciones forzadas, y hasta Mario Eduardo Firmenich, líder de montoneros. Durante la siguiente década, ante la imposibilidad legal de juzgarlos, en distintas ciudades del país se desarrollaron los juicios por la verdad, procedimientos similares a un juicio pero sin efectos penales que buscaban visibilizar los crímenes y mantener viva la memoria. Así se fue abriendo el camino para lo que llegaría en 2003, cuando bajo el gobierno de Néstor Kirchner se anularon las leyes de obediencia debida y punto final y se bajaron los cuadros de Videla y Viñone.
La reapertura de las causas permitió una seguidilla de nuevos juicios que se extiende hasta el día de hoy. Más de 1.100 represores fueron condenados por crímenes de lesa humanidad en las últimas 2 décadas. Videla, que había sido indultado por Menem y quedó libre durante años, fue condenado nuevamente a prisión perpetua en 2010 y murió preso en el penal de Marcos Paz en mayo de 2013. Macera murió en 2010 tras años de demencia, Viñones falleció preso en 2018 y otros, como Alfredo Astiz y Jorge Acosta, siguen cumpliendo sus condenas a perpetua. Uno de los aspectos que más trascienden 50 años después es la búsqueda de los bebés apropiados que hoy son adultos. Las abuelas de Plaza de Mayo estiman que más de 400 bebés fueron robados en los centros clandestinos y sus madres fueron torturadas durante y después del embarazo. Esos bebés nacieron en condiciones inhumanas en maternidades clandestinas y fueron entregados a otras familias. A veces, familias que desconocían su procedencia y otras a los propios militares que los criaron bajo identidades falsas queriendo borrar su verdadero origen. Al día de hoy, las abuelas lograron recuperar a 140 nietos. El último caso confirmado fue en julio de 2025. Un hombre de 48 años que vivía en Buenos Aires y que era hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, ambos secuestrados en Cutralcó en 1976. Había nacido en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca y nunca supo que era hijo de desaparecidos. Sin embargo, unos 300 nietos siguen sin conocer su origen. Muchos ya tienen hijos propios y pronto comenzarán hasta a tener nietos. Muy pocas abuelas de Plaza de Mayo siguen vivas, pero dejaron grabados sus testimonios para el día en que sus nietos regresen a casa. Además, el Banco Nacional de Datos Genéticos guarda la información necesaria para cotejar cualquier ADN. Mira, quienes hayan nacido entre 1975 y 1983 y tengan dudas sobre su verdadera identidad, pueden contactarse con las abuelas a través de su sitio abuelas.org.ar, donde se los orientará en la búsqueda, aún si no son hijos de desaparecidos. Qué fuerte, Por otro lado, a lo largo de las décadas... Dudo de mi origen, cabrón. Diversas excavaciones y trabajos de antropología continúan descubriendo restos humanos. El equipo argentino de antropología forense ha identificado los restos de 838 personas desaparecidas. ¡Qué mames! Un trabajo reconocido y admirado en el mundo entero. Y la búsqueda no se detiene. El 10 de marzo de 2026 se anunció la identificación de 12 restos hallados en excavaciones realizadas en La Perla, el centro clandestino de Córdoba, uno de los más emblemáticos de la dictadura. Todavía hay más de 600 cuerpos recuperados que esperan ser identificados. Y mientras esa búsqueda sigue abierta, cada 24 de marzo vuelve a instalarse el mismo debate entre quienes sostienen la lucha por los derechos humanos y quienes buscan relativizar o hasta negar lo ocurrido. Si son o no 30.000 los desaparecidos. Una discusión que no es más que una mera trampa argumentativa. Discusión que reduce una conversación sobre crímenes de lesa humanidad a una discusión contable, cuando el problema de fondo es que los militares destruyeron los registros y nunca dijeron la verdad. La propia CONADEP, que documentó 8.961 casos, aclaró que esa lista era inevitablemente parcial y que la cifra completa solo la podían dar los responsables, es decir, los mismos que quemaron archivos y tiraron cuerpos al mar. Documentos de inteligencia norteamericana desclasificados en 2006 mostraron que los propios militares argentinos estimaban 22.000 víctimas ya en 1978, cuando todavía faltaban 5 años de dictadura. Discutir las cifras sin exigir antes que se abran los archivos militares es pedir la exactitud a las víctimas mientras se les concede silencio total a los victimarios. Claro. Los 30.000 no son un dato estadístico, son una consigna que nació en plena dictadura, cuando las familias, las madres y los organismos de derechos humanos intentaban ponerle un número a lo que el Estado se empeñaba en ocultar. Qué bueno que menciona esto. Qué bueno. Y lo menciona de una manera muy imparcial, aún con la carga emocional que todo trae, con la carga en general que todo trae. Pero es bueno que ponga ese dato, porque es algo que nunca me hubiera puesto a buscar para nada, güey. Es un dato, literalmente es un dato que no sabía que necesitaba, lo de los 30.000, el origen de los 30.000 y todo lo que circula a los 30.000, o sea. Los derechos humanos intentaban ponerle un número a lo que el Estado se empeñaba en ocultar. Poner el foco en si el número es exacto o no es desviar la atención de lo que realmente importa. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y dónde están los que faltan?
y ese desvío tiene consecuencias concretas. En los últimos años, distintos sectores políticos impulsaron beneficios para los represores condenados. En mayo de 2017, la Corte Suprema resolvió aplicar el llamado 2x1, un recorte de penas que fue frenado por una masiva marcha de repudio y la votación unánime del Senado. En 2024, la visita de un grupo de diputados a represores presos, entre ellos Alfredo Astiz, generó una ola de rechazo en todo el país. Algunos represores condenados recibieron arresto domiciliario por su edad o condiciones de salud. Otros murieron en la cárcel y otros sencillamente se fugaron, como ya hablamos en otro video de este canal. Pero hay quienes siguen cumpliendo sus condenas, y la pregunta que los organismos de derechos humanos sostienen desde hace medio siglo sigue sin respuesta oficial. ¿Dónde están los desaparecidos? Este 24 de marzo, las 3 palabras que sintetizan las marchas conmemorativas adquieren un peso aún mayor: memoria, verdad y justicia. Madre, qué grande este cabrón. ¿Qué les puedo decir? Es muy fuerte este video y ya, güey. Se puede decir mucho de lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, se puede decir misa. La realidad está allá, la historia es inamovible y, bueno, yo estoy siendo un testigo nuevo de esta historia, ¿no? De la historia en general de la Argentina. Soy nuevo en esto, pues. Tanto que decir al respecto no tengo. Ya lo dijo todo el señor. No sé, no estuve viendo bien a la cámara. Habrán visto mi reacción. Pero la reflexión... Lo digo todo eso porque justamente tiendo a terminar con una reflexión. Y les juro que ahorita me siento en blanco. Estoy sintiendo más de lo que puedo pensar. Sí considero que todo lo que yo diga desde esta acera, desde esta vereda, puede ser incorrecto, puede estar mal, güey. Les voy a decir una cosa, sí siento, y eso sí se los puedo decir sin temor a equivocarme, que tendríamos que empezar a trabajar como sociedad. Y es una pendejada que yo diga algo así, es prácticamente un axioma esto, ¿no? Es un hecho que tenemos que trabajar como sociedad. ¿Por qué lo digo? Todo esto sucedió durante una dictadura militar. La dictadura militar fue un movimiento que se armó porque no se estaba de acuerdo con lo que había. Entonces, voy a hablar de manera muy general. Lo voy a sustituir con esto. Pero yo no acepto opiniones de nadie. Y en el momento que yo no acepto opiniones de nadie, me vuelvo dictador. Eso es el origen de cualquier dictadura. De cualquier dictadura. Es justamente pensar que lo que tú crees, lo que tú piensas es la verdad, ¿no? Y no solamente eso, sino que nadie se te oponga. Hay villanos, por supuesto, en cualquier historia dependiendo de quién le preguntes, hay villanos. Pero esta mentalidad no viene tanto del villano de la historia como de las personas que estuvieron alrededor, ¿no? O sea, obviamente me falta mucho por conocer y no debería hablar sin saber, ¿no? Pero bueno, sí les puedo decir que me acuerdo de una película, la película de Hitler. De hecho me parece que era una miniserie que tenía el eslogan que todo lo que hace falta para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Y no estoy echando la culpa a nadie, porque pues con qué huevos puedo hacer eso, ¿no? Bueno, también quién se le iba a poner a los militares, ¿no? Pero sí, estos bullies que llegan y dicen, voy a quitar esto porque está mal y lo voy a cambiar ellos no pregunten, ¿sabes? No te dicen en qué está mejor y no aceptaban opiniones de nadie. Lo mismo puede pasar con cualquier otra cosa, ¿sabes? Es muy fácil desde la distancia y desde el tiempo juzgar estos acontecimientos y juzgar a las personas y decir, no, es que debieron hacer esto. A mí es una frase que a mí me choca mucho encontrar, incluso en los comentarios. Debieron hacer esto si hubiera pasado. Y esas madres, digo, pueden ser productivas en su momento, pero a menudo no lo son. ¿Por qué lo digo? Porque creo que lo más productivo ahorita sería, independientemente de si esa es una conversación que hay que tener o no, yo creo que sí. Lo más importante ahorita, desde mi punto de vista que acabo de enterarme de todo esto, siendo nuevo, tenemos que enfocarnos en hoy para que el mañana funcione, porque el ayer ya fue, ya no se puede cambiar. Pero los que no conocemos nuestra historia, ya lo dice el dicho, estamos condenados a repetirla. Entonces enfócate en todos los aspectos de la historia para que puedas proyectar qué va a pasar en el futuro. Y no puedes
No puedes planear qué va a pasar mañana, güey. Tienes justamente el día de hoy y tu presente para moldear lo que vaya a pasar en el futuro. No tienes control de absolutamente nada más que de tus acciones. Y como ser humano se los digo, güey. A mí me gustaría que las personas podamos pensar en las cosas que vamos a hacer antes de hacerlas. También aprender a recibir la opinión de los demás. Si yo llego con una mentalidad absolutista, si yo digo, yo estoy absolutamente seguro, yo, Edgar, estoy absolutamente seguro de que esto y esto y esto y esto puede funcionar. Llegar a ese conocimiento y llegar a esa información tuvo que implicar muchos dolores de cabeza internos, y eso conlleva emociones, y las emociones no son buenas para tomar decisiones. No puedo asumir que todo lo que yo diga impulsado por mi emoción es correcto. Tengo que recibir opiniones de los demás y tengo que estar abierto a que me digan, sabes que la estás cagando, no es así. O sea, tienes razón en el 80%, pero este 20% está de la verga, güey. Tienes que entenderlo. Y yo, conociéndome, solo puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás, sé que es difícil darte cuenta de tus errores cuando estás emocional. Y es muy difícil reconocer tus errores cuando te das cuenta de ellos, porque generalmente ya vociferaste y habloteaste mucho respecto a lo que tú creías. Este tipo de situaciones son no fácilmente, pero son evitables si aprendemos desde ya, si empezamos a moldear nuestro futuro en base a nuestro presente, adoptando una mentalidad distinta, adoptando la mentalidad de que tengo que del respeto a lo que voy en todos los putos videos. Digo lo mismo, ya parezco disco rayado, ya debo sonar insoportable, infumable, inmamable. El respeto, tenemos que respetar al prójimo, su opinión, sus necesidades, sus carencias, y lo que tiene para ofrecer, ¿sabes? Con eso, si puto gallo. Si yo creo que lo que tú tienes que decir no tiene importancia, aún así debo ser capaz de escucharte. Y eso sí les urjo a que lo hagan. Sí les recomiendo mucho que hagan eso, güey. Tengan a bien escuchar a la persona que más gorda le caiga, al vecino que menos con el que menos disfruten platicar, ¿sabes? Esas opiniones importan, por muy pendeja que sea, güey. Yo puedo ver una historia de una Karen, que he estado viendo muchas en internet últimamente, y tratar de buscar desde la empatía un punto en común en el que puedo decir, mira, no comparto su opinión, pero entiendo de dónde vino, ¿sabes? Porque solamente así podemos llegar a un punto en común y evitar un conflicto, un pleito que se pueda convertir en algo más grande, y eventualmente así empiezan las guerras. Las guerras no dejan de ser un pleito. Les dije que estoy hablando desde... Chinga tu madre, gallo. Les dije que estoy hablando desde la emoción, señores. Esto tenía que pasar y ya pasó. Lo voy a dejar hasta acá y voy a ver con qué otra cosa de la historia de Argentina me encuentro. Y bueno, pues les pido recomendaciones de todo lo que ustedes tengan para que pueda reaccionar. Me gusta mucho enterarme de estas cosas. No les puedo decir nada más, señores. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video mañanita. Pórtense bien. Bye.